Buenos días con todo. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buen día con todos. Ok, listo, señores. Ya para comenzar a trabajar, ya tenemos el tiempo de espera cumplido. Y bueno, solamente tengo 12 cadetes. Fíjense. Segundo B. Estamos miércoles 6 de octubre. González Espinosa, Firmes. Morán Espinosa Milena, Firmes. Morán Piguades Víctor, Morán Quintero Jeremías, Firme. Ortiz Flores Joseph, Ortiz Flores Joseph, Peñafiel Peñarrera, Firmes. Villasagua Rodríguez, Reyes Morán, Firmes. Rodríguez Holguín, Firmes. Tutibén Ortiz, Firmes. Tutibén, Firmes. Vélez Martínez, Firmes. María Fernanda, Firmes. Villafuerte Quintero Cristel. Firme. Ustedes son 15, creo, ¿no? 14. Solo 14 ya. Wow. Ok, dejamos de compartir esto y nos vamos a la clase. Voy a predicar esto todavía. Tenemos la clase del día de hoy. Es sobre tasa de variaciones. Ok. Me dice la tasa de variación se la emplea tanto en el campo de ingeniería, en el campo de las matemáticas, en el campo de la física, ¿ok? Y es un tema sumamente interesante, ya que cada uno de ellos debe de cumplir un cierto parámetro para llevar a cabo el estudio del cálculo de función. Ok, le cedo autorización, cualquiera puede habilitar y lee la primera diapositiva. Tasa de variación.
La tasa de variación mediana de una función fx en un intervalo de su variable independiente a más delta x, creo que pertenecientes al dominio de la función se representa como el cociente entre el incremento de una función en este intervalo dividido por la amplitud de este mismo intervalo. Ok, me dice que la tasa de variación media depende de un intervalo el cual se encuentra representado en la línea de tiempo. No sé si hay alguna persona que esté conversando y si es favor está conversando con otra persona, tenga la banda a apagar en la cámara, no se malito. Ok, visualizo todito lo que están haciendo. O desactive la clase y converse, pero no lo haga en clase. Recuerden que este segundo parcial, todas las actividades de lecciones se la va a tomar, creo, de forma presencial, así que de favor. Ya no va a haber proyectos, sino que vamos a tomar evaluación también. Así que de favor, préstale atención. Ok. Me dice la tasa de variación media depende de un intervalo, el cual va a estar representado en la línea de tiempo o en la recta del eje X, que es la línea del tiempo. Y también me dice que ese intervalo pasa a ser o a dividir a una cierta cantidad de términos que se encuentran en el numerador. Okay. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ay, no le he hecho F4, F5, porque ya. Ok. Tenemos la siguiente diapositiva. Me dice tasa de variación media. ¿Alguien que lea? La tasa de variación media es una magnitud muy utilizada en ciencias para estudiar cómo cambian ciertas magnitudes respecto a otras. Por ejemplo, para estudiar cómo varía la velocidad de un intervalo de tiempo, estudiamos su velocidad media, que no es más que la tasa de variación media de la posición respecto al tiempo. Ok. Esta fórmula en física se la conoce como la velocidad media. Okay. La velocidad media, y me dice que no es otra cosa que la tasa de variación media. Y la tasa de variación media es una fórmula que depende del tiempo. Okay. Depende del tiempo. Tenemos una tasa de variación instantánea, la tercera o el segundo tipo de tasa de variaciones. Alguien que la lea. La tasa de variación instantánea de una función f de x en un punto de abscisa es el límite del valor de la tasa de variación media cuando el intervalo considerado tiende a cero. Nos indica cómo rápidamente crece o decrece la función en un determinado punto. Es un número real. Me dice que el valor que tome la variable a es un número real que puede ser negativo, puede ser positivo, y ese valor tiene que estar dentro de la línea de tiempo, ¿no? Dentro de la línea de tiempo, el cual permite determinar si la función crece o decrece. ¿Ok? Y tenemos su fórmula que me dice tasa de variación instantánea dado un punto
Y cuando su límite de h tiende a 0 es igual a más h menos f de a sobre h. Okay. La fórmula anterior está dado bajo un intervalo, ¿no? Ok. Tenemos, ahora sí nos vamos a la pizarra y vamos a poner tasa de variación, tasa de variaciones. Yo creo que ya es hora de sacarle la cantidad de luz. Espera, a ver. Listo, tenemos la clase número 1. Clase número 1. Estamos 10. Estoy yendo al 10. 6 de octubre. 2021. Tasa de variación. Ahí. Y me dice la tasa de variación. La tasa de variación en el campo de la física. El campo de la física. Se la conoce. Como velocidad media. O también se la conoce cociente incremental. Okay. Me dice la tasa de variación media en el campo de la física, se la conoce como velocidad media o cociente incremental. Con cualquiera de los dos nombres se la conoce. En el área de matemática, simplemente se la conoce como tasa de variación. Me dice la tasa de variación se clasifica en tasa de variación se clasifica en dos puntos aparte. En dos partes muy importantes. La número 1, tasa de variación media.
y tasa de variación instantánea. Tasa de variación media o tasa de variación instantánea. Tasa de variación media o tasa de variación instantánea. Okay. Tasa de variación media. Dice para analizar una función debemos emplear un intervalo. Un intervalo A, B. El cual debe representarse no me voy a enviar la palabra, debe representarse en la línea de tiempo. Para analizar una función debemos emplear un intervalo. El intervalo va a ser AB, pero estos dos valores que toma el intervalo van a estar dentro de la línea del tiempo o dentro de la recta del eje X. Para analizar cualquier tipo de funciones siempre se trabaja con esa recta para poder determinar cuándo crece y cuándo decrece. Su fórmula, como planteaba la diapositiva, me dice su fórmula es tasa de variación media es igual a los datos de la función que se plantea en el ejercicio y cada término que contenga variable X le vamos a reemplazar por el valor que tome A. Aquí de B. Por el valor de B. A eso le vamos a restar los datos de la función que se plantee
Y le vamos a reemplazar en cada uno de los términos que contenga variable X el valor que tome A. O el primer término del intervalo. Y todo eso dividido por el valor de B, que es el segundo del intervalo, menos el primer valor del intervalo que es para A. ¿Okay? Esa formulita. Entonces vamos a hacer un caso práctico ya para poder trabajar el ejercicio y vamos a determinar la tasa de variación media de dicha función, ¿no? Entonces, dada la siguiente función, f de x es igual a 5x a la cuarta menos 7x al cubo más 8x al cuadrado menos 3x más 9. ¿Okay? Más 9. 5x a la cuarta menos 7x al cubo más 8x al cuadrado menos 3x más 9. ¿5x a la cuarta menos 7x al cubo más 8x al cuadrado menos 3x más 9, dado que cortado en el intervalo menos 3,5 menos 3,5. El primer valor que está destinado, que se encuentra fijado para dicho intervalo, va a ser para la letra A. El segundo valor del intervalo va a ser para la letra B. Si el primer término de dicho intervalo es negativo, quiere decir que está a la izquierda del punto de origen. El segundo término del intervalo es positivo, que está a la derecha. Está a la derecha. Podemos trabajar entonces y digo, el valor de A va a valer menos 3, el valor de B va a valer 5 positivo. ¿Okay? Vamos a utilizar la fórmula y veamos qué nos dice. Tasa de variación media es igual los datos de la función reemplazados por el valor de B, pero en aquellos términos que exista variable. Tenemos, y lo vamos a agrupar dentro de un corchete. ¿Okay? Los datos de la función 5 tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 4 de ellos contiene variable, quiere decir que en 4 de ellos le vamos a agregar el valor de B. Entonces 5 por el valor de B que vale 5 elevado a la cuarta. Menos 7 por el valor de B que vale 5 elevado al cubo. Más 8 por el valor de B que vale 5 elevado al cuadrado.
menos 3 por el valor de b que vale 5 elevado a la primera. Más 9. ¿Ok? Ya tengo reemplazado la función por el valor de b. Cerramos con corchete. El menos de la fórmula. Habilitamos otro corchete. Ahora me dice los datos de la función reemplazado por el valor de a. Tenemos 5 por el valor de a que vale menos 3 elevado a la cuarta. Menos 7 por el valor de a que vale menos 3 elevado al cubo. Más 8 por el valor de a que vale menos 3 elevado al cuadrado. Menos 3 por el valor de a que vale menos 3 elevado a la primera, más 9. Cerramos por 7 también. Ahora reemplazamos el denominador, me dice el valor de b vale 5. El valor de b vale 5. Okay. Valor de b vale 5. El menos de la fórmula. Pero resulta que el valor de a es negativo, por lo tanto, dentro de un paréntesis. ¿Okay? Ese es el valor de a. Luego tenemos entonces tasa de variación media. De desarrollar la potencia y los productos. 5 elevado a la cuarta. 625, si no me equivoco. ¿Sí o no? Sí, profe. Por 5, 3125. Sí. Sí, profe. A ver. 5 elevado al cubo, 125. 125 por 7, 875. Si no me equivoco. De que no estoy trabajando con calculadora, solo mental. ¿Está bien? 875, ¿no? Sí, profe, eso sale. Eso sale. Okay. Menos 875. 200. 200. Menos 15. Más 9. Menos. Ahí, aquí tengo valores negativos. 3 elevado a la cuarta. 2781, ¿no? 81. 81 por 5. 405. Vayan verificando. Profe. Recuerden que un valor negativo elevado a un exponente par, la respuesta es positivo, por lo tanto, menos 3 elevado a la cuarta me da 81. ¿No? 3 por 3 es 9, 27, 81.
por 5, 405. 3 elevado al cubo, menos 27. 189. Ok. A 189. Menos 189. Porque si aquí es menos 27 por menos 7. 189 positivo, está bien. Recuerda que aquí me sale la potencia menos 27. ¿No? Pero menos 27 por menos 7 ya se vuelve positivo el producto. Tengo que multiplicarle el signo. ¿Ok? Menos 189. Veamos. Menos 3 elevado al cuadrado, 9 positivo. 9 por 8, 72. Más 9 menos 27. Más 9 más 9. Más 9. Ah, no, el último no tiene valor. ¿Qué me le pasa bien que me está aplicando otro tipo de matemáticas? Ok. Aquí aplicamos el signo en el denominador y me va a quedar 5 más 3. Ok, 5 más 3. Veamos, ya puedo borrar la parte superior del ejercicio y podemos trabajar. Tenemos tasa de variación media igual a y vamos a obtener el resultado del primer paréntesis. Me dice 3.125 menos 875 más 200 menos 15 más 9. 2.444, ¿no? 2.444. Vamos a ver, menos, ¿qué nos queda en el segundo corchete? Ya digo. 684. Ok. 405 más 189 más 72 más 18. 684. Entonces, como es positivo, queda negativo, ¿no? Menos 684. Y en el denominador me queda 8. Ya mi mami está bien. Y ya que te vayas avisando que mi mami está ya llegando. Ah, que ya mi mamá está llegando. Natalie, el micrófono. Audio. Ok. Entonces realizamos la diferencia. 2.444 menos 684. Y nos va a dar una diferencia de 760. Dividido para 8, y entonces la tasa de variación media va a valer
dividido para 8 220. son 20, ¿no? Ok. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, chicos. ¿Alguna consulta con respecto al ejercicio? ¿Preguntas? Recuerde siempre el primer término del intervalo para la letra A. El segundo término del intervalo para la letra B. Una vez que ya tiene planificado todo eso y puede resolver en cualquier tipo de ejercicio. ¿Ok? ¿Pregunta, chicos? ¿Pregunta? ¿No? Ok. Por si acaso. No sé si están topando en física ejercicio con derivada. Es muy importante que yo vaya subiendo esto. Usted ve un f de x es igual a un número cualquiera. ¿Okay? Si usted ve eso, me dice la derivada de ese valor. Cuando uno deriva a una función, a la letra F se le agrega una comilla y eso está diciendo que lo voy a estar derivando a esa función. Y la derivada de un valor numérico, ya sea irracional o racional, va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. ¿Ok? Estos son ejemplos para derivar. Derivación. Si usted ve un ejercicio que le plantean de la siguiente forma y me dice, bueno, 3x al cuadrado más 8x menos 7. Hagamos que me plantee una función así. Bueno, y le dice, trabaja el ejercicio derivando dicha función por tal y tal y tal. Cuando usted derive o le plantea un ejercicio, le pidan derivación, simplemente a la función primera derivada, se la deriva, ¿okay? Y se multiplica el coeficiente por el exponente. Coeficiente por exponente. Me quedaría 3 por 2. La variable, el exponente, pero va a perder un grado exponencial. Vamos al segundo término. 8 por el grado exponencial de la variable que está elevada a la primera, entonces 8 por 1. Escribo la variable. 1 menos 1. Siempre cuando se derive y haya ese tipo de ejercicio, siempre la variable va a perder el grado exponencial. Tengo un valor constante que es negativo, pero usted ya sabe que está dentro de esta explicación y por lo tanto su valor va a ser de 0. Por lo tanto, yo ya me escribo eso. Y ahora sí ya me tocaría resolver los tipos de ejercicios, solamente aplicar el desarrollo del producto. 3 por 2, 6. X, 2 menos 1, me queda 1. Pero ya me queda 1, ya no le escribo.
Más 8 por 1, 8. Y X va a quedar elevada a la 0. ¿No? Pero usted ya sabe que toda cantidad elevada a la 0 va a ser igual a 1. Toda cantidad elevada a la 0 va a ser igual a 1. ¿No? Entonces la primera derivada va a ser x más 8 por 1. Entonces la primera derivada va a valer 6x más 8. 6x más 8. Este tipo de ejercicio también lo hemos aplicado en funciones monótonas, ¿no? Que sí hemos trabajado con derivadas. Se emplea la regla de la cadena. Okay. Aunque no hayamos trabajado el tipo de derivación a profundidad todavía, pero ya de aquí vamos a comenzar a trabajar. Listo, yo creo que con estos pasos, con esto de aquí, con estos parámetros chiquitos que están aquí, usted puede realizar cualquier tipo de ejercicio que corresponda a derivación. Okay. Listo, chicos, ahora sí ya no me sigo alargando más el tiempo porque si no me le cojo toda la hora. Si hay alguna consulta con respecto al anterior tema que es tasa de variación, y si no, ya no vamos a quedar hasta ahí. Lo que le estoy dando ahorita solamente es algo para que usted lo tenga de refuerzo y pueda trabajar ejercicios que aplican derivada en el área de física. Ahora sí, no sé si tengan alguna consulta, alguna pregunta con respecto a tasa de variación. ¿O está fácil? Un ejercicio más en la siguiente clase para salir de la duda. Ok. Listo, chicos. Entonces tengan un excelente día, una excelente tarde. Nos vemos en la próxima clase el día de mañana, ¿no? Mañana. Recuerde que el día viernes creo que no hay clase, ¿no? El día viernes no hay clase. No hay clase. ¿Por qué no hay clase? ¿Qué se celebra? A ver, si son tan ecuatorianos, ¿qué se celebra? Halloween. Halloween. Halloween, está lejos para celebrar Halloween. ¿Qué se celebra? La fiesta de Guayaquil. Independencia de Guayaquil. ¿Seguro? ¿Qué es eso? Sí. Sí, independencia de Guayaquil. Ok. Listo, chicos. Tengan un excelente día. Hasta luego. Pero no es Halloween. Halloween está lejos todavía. Hasta luego, chicos. Chao, Bye, bye.